¿Conoces tú el libro Repensa la pobreza o qué es una trampa de la pobreza? Si no es así, quédate a ver este video. Yo soy Abigail Granados y bienvenidos. El libro Repensa la pobreza, escrito por Aldehid Barnehet y Esther Tufro, un giro radical en contra de la desigualdad global. En este libro surgen aspectos económicos de la vida de los pobres, es decir, a comprender la vida económica de ellos. También se toca la parte de las teorías, las cuales buscan dar sentido al por qué los pobres no son tan capaces o por qué no lo son de lograr algunas cosas o varias cosas en su vida, porque en países ricos eso suele ser muy diferente. El clima económico es más propicio y hasta el que menos se esfuerza relativamente le va bien, porque una trampa de la pobreza suelen ser mecanismos que se repiten en las familias y que no nos damos cuenta y de los cuales no podemos salir muchas veces. Pero en El Salvador también está pasando eso. Hay trampas de la pobreza, como es el caso de Kennedy. Tocamos el caso de Kennedy. Tras el proyecto de Aldeas de Milenio por el autor Jeffrey Sachs, donde los habitantes de las aldeas afortunadamente eran afortunados a recibir gratuitamente lo que eran alimentos, fertilizantes, acceso a la educación gratuitamente, ordenadores escolares para sus hijos, entre otras cosas, todo por un costo de $500,000 por aldea. Según la página web de este proyecto, se esperaba que la economía de estas aldeas pasara a ser un poco transitoria al paso del tiempo. En un video realizado por el autor Jeffrey Sachs y la actriz Angelina Jolie, visitando esa aldea donde por primera vez lograron saludar a Kennedy. Kennedy era un agricultor que había recibido gratuitamente los fertilizantes y que nos hablaba cómo pudo multiplicar por 20, donde pudo multiplicar por 20 su cosecha respecto a años anteriores. Todo gracias a esa donación. Pero el video llegaba a la conclusión en que Kennedy estaba en una trampa de la pobreza. ¿Por qué? Porque el argumento se volvió algo implícito. Es decir, él no podía pagar los fertilizantes, lo cual no podía sembrar y no podía obtener ingresos. Esta donación recibida prácticamente liberó a Kennedy, siendo una forma de escapar de la pobreza. Y si hablamos prácticamente El Salvador, también se repiten casos similares, no en la zona urbana, también se repiten no solo en la zona urbana, pero la mayoría son en la zona rural. Nos situamos en el mismo. Ahí tienen acceso a las tres herramientas, lo cuales son los centros de salud, la alimentación escolar y los fertilizantes gratuitos. Estas personas suelen tener acceso a estas herramientas y también lo que les suele ayudar a su economía. Un caso específico que tocaremos es el de principalmente mi familia, el cual lo vivimos allá por el año 2016. Nos encontrábamos viviendo en el departamento, principalmente actualmente como el mismo de San Salvador, en el municipio de Tonacatempeque, donde podíamos vivir y consultar diferentes factores o aspectos que nos estaban sucediendo. Pues nos encontrábamos viviendo en el área rural. Mi papá, el señor José Daniel, él era pues sembrador, es decir, agricultor de esa área, el cual sembraba maíz, frijoles y otras verduras. Como hoy en día teníamos acceso a esas tres herramientas, íbamos a la escuela, éramos beneficiados con las comidas escolares, lo siento. Y bien, realmente esto es algo que resalta en El Salvador en algunas familias. Hoy en día se tiene el acceso a esas mismas herramientas, pero nosotros nos encontrábamos en una etapa muy crucial y donde era muy difícil entender qué estaba pasando en nuestra familia. Mi papá seguía sembrando, seguiría sembrando su cosecha. Mis hermanos y yo
estábamos en la escuela siempre, y teníamos acceso a esas tres herramientas, como que era muy importante y sobresalía la manera en cómo estábamos con esas herramientas. Pero ver la forma en como la que no crecíamos y cada vez más se reducía el dinero para la mayoría de gastos que se tenían en nuestra casa. No teníamos a veces ni para comer, sí, quizás, pero en su mínima cantidad. Los gastos se aumentaban y ahí surgía la pregunta, ¿qué nos pasábamos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué nos pasaba como familia? Teníamos las herramientas, como que, ¿qué estaba pasando? Nos encontrábamos en una pobreza, o era simplemente una trampa de la pobreza. Y es que en El Salvador actualmente, no solo años atrás, sino hasta estos años, la mayoría de personas tienen acceso, como lo repetíamos, a esas tres herramientas, pero viven atrapados en la pobreza según ellos. Todo lo contrario, en el caso de Kennedy, la solución al final estaba que no había empleado una estrategia más factible. Pudo haber comprado fertilizante en pequeñas cantidades, esto quizás con su ahorro, pero no, él tuvo que esperar la donación. Quizás el comprar fertilizante en cantidades más pequeñas podría haber resultado mucho más difícil, pero a través de la cosecha podía haber sacado lo invertido y así seguir invirtiendo en insumos, seguir invirtiendo en los fertilizantes hasta poder llegar a tener mayores ingresos. Pero no, la trampa de la pobreza estaba en la donación. En nuestro caso, en nuestro caso de mi familia, El Salvador proporciona actualmente las tres herramientas. Por una parte, porque son un poco caros y ellos deciden qué le darán a la población. Nuestra mejor estrategia hubiese sido quizás cuidar más la cosecha, emplear un poco más de tiempo en eso, antes que quizás más diferentes cosas, incluso tratar de invertir en ello para a través y al final tener una gran cosecha, es decir, mayores ingresos, poder mayores ganancias y poder así reinvertirlo nuevamente en fertilizantes. ¿Estábamos en una trampa de la pobreza? Sí. ¿Cómo salimos? No empleando esta estrategia antes mencionada. No salimos de ahí. Mi padre decidió buscar un trabajo más propicio que nos diera quizás no la mejor estabilidad económica, pero sí para la propicia para en ese entonces. Y aunque no era la correcta esa estrategia, o quizás pudo haber sido la correcta, no empleamos la anterior. Por otro lado, tenemos el caso de Pang Sol-in, que fue un hombre que vivía en un pueblo de Indonesia, que exponía a personas donde él expuso a personas que se encontraban en trampa de la pobreza. Entonces estaba atrapado también Pal Kong Sun. Como consecuencia de esto, no solamente ganaba $2, lo que era al día, $2. Los precios habían subido en los fertilizantes. En el caso Leo, a raíz de esto, los dueños de las tierras decidieron dejar de contratar trabajadores. Fue allí donde decidieron despedir a algunos. Pak Sol-in, desafortunadamente, fue uno de ellos. La mayor parte de su tiempo la llevaba desempleado. Y acá en El Salvador sucede lo mismo. De alrededor del 40% de la población trabaja en agricultura. Estos con un salario alrededor de $6-7 hasta el mediodía. Anteriormente, en estos años posteriores, el aumento del salario se generó en El Salvador, siendo este hasta el de $10 hasta las 12 del mediodía. Pero también, ya que los fertilizantes son caros, el salario subió también. Los dueños de la tierra han decidido también lo que es reducir las personas con las que se trabajan, Esto, la verdad, la mayoría de casos en zonas rurales,